Hola, muy buen día, bienvenidos a DAD en español. Hoy es día 13 de agosto, mi nombre es Nelly y como siempre agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y diariamente en la lectura de la palabra de Dios. Gracias a todos y gracias a Dios porque nos da un nuevo día y una nueva oportunidad de escuchar y de leer su palabra y de vivir. Que el Señor nos ayude siempre a vivir conforme a su voluntad. Y bueno, pues vamos a continuar con Nehemías capítulo 5. Ayer nos quedamos en el versículo 13. Una disculpa porque ayer mencioné que este capítulo 5 tenía como título en la versión Reina Valera 1960, abolición de la escritura, y no es así, es abolición de la usura. Y bueno, pues ahora vamos a continuar leyendo este libro a partir de capítulo 5, versículo 14 hasta el capítulo 7, versículo 60. Ayer, mencionábamos que este acuerdo que hubo, Nehemías reprende fuertemente a los nobles y gobernantes del pueblo que habían estado, cobrando interés sobre interés y se habían ya quedado con todo lo que les pertenecía a sus hermanos, terrenos, viñedos, casas, etcétera. Y quedaron en un acuerdo con Nehemías que iban a devolver todo eso, que no reclamarían nada, perdonarían la deuda y harían tal como Nehemías les dijo. Y pues Nehemías dijo que él se sacudió la ropa y dijo: así sacuda a Dios fuera de su casa y de sus propiedades a todo aquel que no cumpla este juramento. Entonces, ellos respondieron amén y alabaron al Señor. Y faltó también un pedacito ahí de este versículo que dice: la gente cumplió su promesa. Y vamos ahora sí a continuar leyendo Nehemías capítulo 5 a partir del versículo 14. Y durante 12 años, es decir, desde aquel día del año 20 en que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la región de Judá hasta el año 32 de su reinado, ni yo ni mis colaboradores hicimos uso de la pensión que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que estuvieron antes que yo fueron una carga para el pueblo, pues diariamente cobraban 40 monedas de plata para comida y vino. Además, sus empleados oprimían al pueblo, pero yo no lo hice así, por respeto a Dios. Por otra parte, cumplí con mi tarea de reconstruir la muralla de la ciudad y no adquirí terrenos. En cuanto a mis empleados, todos ellos tomaron parte en el trabajo. A mi mesa se sentaban hasta 150 personas, tanto judíos del pueblo como funcionarios del gobierno, sin contar a los que venían a visitarnos de las naciones vecinas. Y lo que se preparaba diariamente por mi cuenta era un buey y 6 de las mejores ovejas y aves, y cada 10 días había vino en abundancia. A pesar de esto, nunca reclamé la pensión que me correspondía como gobernador, porque ya era excesiva la carga que pesaba sobre este pueblo. Tómame en cuenta, Dios mío, para mi bien, todo lo que he hecho por este pueblo. Una pausa. ¿Quién no quisiera que hubiera gobernantes así, que no quieran cobrar de más o quedarse con dinero del pueblo? Hombres y gobernantes con temor de Dios. Continuamos, capítulo 6. Complot contra Nehemías. Cuando Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros supieron que yo había reconstruido la muralla sin dejar en ella ninguna brecha, aunque me faltaba todavía colocar las puertas en su sitio, me enviaron un mensaje Sanballat y Gesem para que nos reuniéramos en alguna de las aldeas del valle de Ono. Pero lo que tramaban era hacerme daño. Entonces envié mensajeros a decirles que yo estaba ocupado en una obra importante y que no podía ir, ya que el trabajo se detendría si yo lo dejaba por ir a verlos. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero mi respuesta fue siempre la misma. Entonces Sanballat, por medio de un criado suyo, me envió por 5ª vez el mismo mensaje en una carta abierta que decía: corre el rumor entre la gente, y también lo dice Gesem, de que tú y los judíos están planeando una rebelión y que por eso están reconstruyendo la muralla. Según estos rumores, tú vas a ser su rey
y has nombrado ya profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y digan que ya hay rey en Judá. Estos rumores bien pueden llegar a oídos del rey Artajerjes, así que ven y conversaremos personalmente. Entonces yo le envié contestación diciéndole que no había nada de cierto en aquellos rumores, sino que eran producto de su imaginación. Pues ellos trataban de asustarnos, pensando que nos desanimaríamos y que no llevaríamos a cabo la obra. Pero yo puse aún mayor empeño. Después fui a casa de Semaías, hijo de Elaías y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa, y me dijo: reunámonos en el templo de Dios dentro del santuario y cerremos las puertas, porque esta noche piensan venir a matarte. Pero yo le respondí: los hombres como yo no huyen ni se meten en el templo para salvar el pellejo. Yo, al menos, no me meteré. Además me di cuenta de que él no hablaba de parte de Dios, sino que decía todo aquello contra mí porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. Le pagaban por asustarme, para que así yo pecara. De ese modo podrían crearme mala fama y desprestigiarme. Dios mío, recuerda lo que Sanbalat y Tobías han hecho. No te olvides tampoco de Noadías, la profetisa, ni de los otros profetas que quisieron asustarme. La muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul, y en la obra se emplearon 52 días. Nuestros enemigos lo supieron, y todas las naciones que había a nuestro alrededor tuvieron mucho miedo y se vino abajo su orgullo, porque comprendieron que esta obra se había llevado a cabo con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días hubo mucha correspondencia entre Tobías y personas importantes de Judá, porque muchas personas de Judá habían jurado lealtad a Tobías por ser el reino de Secanías, hijo de Hará, y porque su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías, de modo que lo elogiaban en mi presencia y le contaban lo que yo decía. Tobías, por su parte, me enviaba cartas para asustarme. Capítulo 7. Cuando la muralla quedó reconstruida y se le colocaron las puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Al frente de Jerusalén puse a mi hermano Ananí y a Ananías, el comandante de la ciudadela, que era un hombre digno de confianza y más temeroso de Dios que muchas personas. Les dije que no debían abrirse las puertas de Jerusalén hasta bien entrado el día, y que debían cerrarse y asegurarse estando en sus puestos los de la guardia. También nombré vigilantes entre los mismos habitantes de Jerusalén para que vigilaran unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. La ciudad era grande y extensa, pero había en ella poca gente porque las casas no se habían reconstruido. Entonces Dios me impulsó a reunir a las personas importantes, las autoridades y el pueblo, para hacer un registro familiar, y encontré el libro del registro familiar de los que habían llegado antes. En él estaba escrito lo siguiente: esta es la lista de los israelitas nacidos en Judá, que fueron desterrados a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y que después del destierro volvieron a Jerusalén y a otros lugares de Judá, cada cual a su población, encabezados por Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana. Los descendientes de Paros, 2172. Los de Cefatías, 372. Los de Hará, 652. Los de Paad Moab, que eran descendientes de Josué y de Joab, 2818. Los de Elam, 1254. Los de Satú, 845. Los de Sakai, 760. Los de Binui, 648. Los de Bebai, 628. Los de Asgad, 2322. Los de Adonicam, 667. Los de Bigvai, 2067. Los de Adín, 655. Los de Ater, que eran descendientes de Ezequías, 98. Los de Asum, 328. Los de Besai, 324. Los de Arif, 112. Los de Gabaón, 95.
Los hombres de Belén y de Netofa, 188. Los de Anatot, 128. Los de Bet Asmavet, 42. Los de Kirian Jearim, Kefira y Beerot, 743. Los de Ramá y de Geba, 621. Los de Micmas, 122. Los de Betel y de Ai, 123. Los de Nebo, 52. Los descendientes del otro Elán, 1254. Los de Arim, 320. Los de Jericó, 345. Los de Lod, Hadid y Ono, 721. Los de Senaá, 3930. Los sacerdotes descendientes de Jedaías, de la familia de Josué, 973. Los descendientes de Immer, 1052. Los de Pashur, 1247. Los de Arim, 1017. Los levitas descendientes de Josué y de Cadmiel, que a su vez eran descendientes de Odavías, eran 74. Los cantores descendientes de Asaf eran 148. Los porteros eran los descendientes de Salum, los de Ater, los de Talmón, los de Acub, los de Atitá y los de Sobai, en total 138. Los sirvientes del templo eran los descendientes de Siá, los de Asufá, los de Tabaot, los de Queros, los de Siaa, los de Padón, los de Lebaná, los de Agabá, los de Salmai, los de Anán, los de Gidel, los de Gaar, los de Reaías, los de Resín, los de Necodá, los de Gazam, los de Usá, los de Paseá, los de Besai, los de Meunim, los de Nefusim, los de Bacbuc, los de Acufá, los de Arur, los de Baslud, los de Meidá, los de Arsá, los de Barcos, los de Císara, los de Temá, los de Nesiá y los de Atifá. Los descendientes de los sirvientes de Salomón eran los descendientes de Sotai, los de Sofered, los de Perudá, los de Jaalá, los de Darcón, los de Gidel, los de Cefatías, los de Atil, los de Poquered Asebaim y los de Amón. El total de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón era de 392. Primera de Corintios capítulo 8. Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a él. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Pues aunque en el cielo y en la tierra existan esos llamados dioses, y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Pero no todos conocen la verdad. Algunos que estaban acostumbrados a adorar ídolos todavía comen de esos alimentos pensando que fueron ofrecidos a los dioses, y su conciencia, que es débil, los hace sentirse contaminados por el ídolo. Claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer, ni peores por no comer. Pero eviten que esa libertad que ustedes tienen haga caer en pecado a los que son débiles en su fe. Porque si tú, que sabes estas cosas, te sientas a comer en un lugar dedicado a los ídolos y algún hermano débil te ve, puede suceder que él se anime a comer de esa ofrenda hecha a un ídolo. Y así tú, por tu conocimiento, haces que se pierda tu hermano débil por quien Cristo también murió. Al ofender la conciencia de los hermanos débiles en la fe, ofenden ustedes a Cristo mismo. Por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca, para no ponerlo en peligro de pecar. Salmo 33, versículos del 1 al 11. Alabanza y gratitud al Señor.
Aclamen al Señor hombres buenos. En labios de los buenos la alabanza es hermosa. Den gracias al Señor al son del arpa. Cántenle himnos con música de salterio. Cántenle un nuevo canto. Toquen con arte al aclamarlo. La palabra del Señor es verdadera. Sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto. Su amor llena toda la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por el soplo de su boca todos los astros. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Honren al Señor todos en la tierra. Hónrenlo todos los habitantes del mundo. Pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. El Señor hace fracasar por completo los proyectos de los pueblos paganos, pero los proyectos del Señor permanecen firmes para siempre. Proverbios capítulo 21, versículos del 8 al 10. La conducta del malvado es torcida e insegura. Las acciones del hombre honrado son limpias. Más vale vivir en el borde de la azotea que en una amplia mansión con una mujer pendenciera. El malvado solo piensa en hacer el mal, jamás mira con bondad a sus semejantes. Y bien, bueno, pues cosas que a mí me llamaron la atención de la lectura del día de hoy. Y bueno, los invitamos como siempre a que ustedes también puedan compartir aquello que Dios habla a sus vidas, a sus corazones a través de la palabra. Bueno, algo que a mí me llama la atención es que vemos en los versículos que leímos el día de hoy del capítulo 5 y del capítulo 6, de Nehemías, ver que como quisiéramos gobernantes así como Nehemías, que a pesar de que pues él podía quizás ganar un sueldo como gobernador, pues ya vemos que estaba al frente de toda esta obra del Señor, pues él no quiso precisamente hacer uso de este sueldo o pensión como lo leíamos el día de hoy, sino que pues él prefirió no hacerlo por respeto a Dios, dice aquí. Entonces esto nos habla, bueno, de un temor en el corazón de Nehemías, y porque él veía que también anteriormente había habido gobernadores que pues fueron una carga para el pueblo, ¿verdad? Porque diariamente cobraban pues lo que según ellos les correspondía. Y bueno, vemos esto en el capítulo 5 y en el capítulo 6 vemos como a pesar de que vienen y le dicen a Nehemías que, ¿sabes qué? Reunámonos en el templo de Dios, dentro del santuario, y cerremos las puertas porque esta noche piensan venir a matarte. A pesar de que le dijeron esto, pues él respondió: los hombres como yo no huyen ni se meten en el templo para salvar el pellejo, yo al menos no me meteré. Obviamente querían seguían queriendo intimidar a Nehemías, pero pues Nehemías vemos aquí cómo él estaba buscando siempre al Señor, buscando su dirección, y pues él se da cuenta que eso lo habían hecho para tratar de asustarlo, para desanimarlo, para que no se llevara a cabo la obra. Y vemos como un hombre como Nehemías pues da estas respuestas. Él se da cuenta que eso que le habían dicho no venía de parte de Dios, porque bueno, Sanbalat y Tobías estaban metidos en esto, habían ahí sobornado a Semaías. Y bueno, pues también vemos en el versículo 14 cómo ora Nehemías al Señor y le dice: Dios mío, recuerda lo que Sanbalat y Tobías han hecho. Y vemos en el versículo 15 que la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. El resto de las naciones se dio cuenta y comprendieron que esta obra la habían llevado a cabo con la ayuda de Dios. En Primera de Corintios capítulo 8, bueno, esto para mí en algún tiempo no lo entendía muy bien. Me refiero a los últimos versículos a partir del 7 al 13,
Voy a mencionar el 13, dice, por eso, si por causa de mi comida hago caer en pecado a mi hermano, no debo comer carne nunca para no ponerlo en peligro de pecar. A mí en lo personal, bueno, el Señor me ha hablado en este versículo al principio, bueno, cuando yo lo leí en algunas ocasiones, pues yo no lo entendía muy bien, pero sin embargo de pronto hubo una situación en mi vida con respecto a otra persona y me di cuenta que por amor a esa persona yo debía de pues cuidar ciertas actitudes, ciertas cosas de cómo yo me conduzco en mi vida, porque por amor a ella, esa persona, pues yo no quería, ¿verdad? Que en ningún sentido serle de tropiezo. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Él es el que nos ayuda a entender. A veces podemos leer la palabra y de pronto como que no nos queda muy claro, como que de pronto tenemos por ahí las dudas, pero es increíble cómo el Espíritu Santo en algún momento nos va a llevar a entender a través de las situaciones que vivimos lo que Dios dice en su palabra. Y cuando yo lo entendí, de ahí yo me determiné en cuanto a mi relación con esta persona, con una hermana precisamente de la iglesia a la que acudo. Yo determiné en mi corazón no serle de tropiezo en ninguna manera y amarla y verla realmente como mi hermana, así como yo no tengo hermanas mujeres, pero tengo 2 hermanos de sangre de mi familia, ¿verdad? Y así como yo los amo a ellos, pues el Señor me mostraba que así yo debía de amar a mi hermana y que en nada de lo que yo pudiera hacer o decir le fuera de tropiezo a ella y que yo actuara. Es más, hasta incluso quizás ustedes no pudieran entenderme y quizás no pudiera dar como el testimonio completo, pero el Señor me hizo entender que había una cosa que yo tenía que dejar de hacer y de verdad yo determiné en mi corazón no hacerla. No es algo que completamente quizás a otras personas no les edificara, pero me di cuenta que a ella eso no le edificaba, así que por amor a ella y porque el Señor así me lo mostró, pues bueno, yo ya dejé de actuar de una cierta forma. Y bueno, pues coméntenos por favor, ayúdenos también ustedes, compartan lo que Dios habla a sus vidas. El Salmo 33 me encanta porque en este Salmo vemos el versículo 4 dice, la palabra del Señor es verdadera, sus obras demuestran su fidelidad. Y versículo 6 dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos los astros. Vemos en la palabra de Dios como pues nos damos cuenta de quién es Dios, todo lo que Él ha hecho y lo que hará, lo que sigue haciendo y lo que hará. Así que bueno, ofrezcamos siempre un cántico nuevo, honremos al Señor en todo lo que hagamos y démosle gracias. Y bien amigos, no nos despedimos, como siempre queremos comentarles, todos los días estamos en Facebook, en YouTube, a través del usuario DAB Español. Y también recordarles que, bueno, todos los días están disponibles salmos, proverbios, a través de la aplicación Daily Audio Bible Mobile App. En esta aplicación también van a poder escuchar este audio de DAB en español y la lectura de la Biblia en otros idiomas. Nos va a dar mucho gusto saber que ustedes también son de los que comparten la palabra de Dios con otros. Y bien, pues los esperamos el día de mañana como siempre aquí en DAB en español. Que Dios los bendiga y hasta mañana, primero Dios. Bendiciones. Bendiciones, amada familia de DAB desde Los Ángeles, California. Saludos. Esta historia de la construcción, sigue ahora la construcción de los muros de Jerusalén, como la oposición, otra vez como la vimos en el libro de Esdras, viene y se burla de aquellos que están llevando a cabo esta obra, les quieren meter miedo. Vemos la reacción de Nehemías, ignorarles e irse directo con el Señor. Tanto que a mí en lo personal me falta cuando
se presentan situaciones similares, difíciles, lo primero que tenemos que hacer es quedarnos callados, ignorar a nuestros enemigos y ir al Señor, directo al Señor. Eso es lo que Nehemías nos enseña acá. Y la gente, pues, como entre la gente caería yo, tuvieron miedo. Lo vemos el relato avanzando en el capítulo 4, que empezaron a temer. Y viene Nehemías en el 14, que es lo que me llama la atención. Dice, les dice, cuando vi su temor me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Acordaos del Señor que es grande y temible. Acordaos, acordaos, acordaos de qué? De todas las maravillas anteriormente que habían sucedido. Sí, habían pasado oposición, habían pasado dificultad, habían pasado destierro, habían pasado calamidades y muchas cosas, pero de todas esas, el Señor fue grande, temible, los libró y los había llevado hasta allí. Esto me habla también otra vez muy cercanamente porque tendemos a olvidarnos de aquellas cosas que el Señor ha hecho en nuestros antepasados, cómo nos ha sacado de dificultades. Solo el hecho de nuestra salvación, familia, aquellos que todos tenemos un testimonio, unos tienen unos testimonios más fuertes que otros, y si recordáramos a diario de dónde el Señor nos trae, nos ha traído y nos ha librado, eso nos daría fuerza al enfrentar dificultades difíciles, situaciones difíciles, que recordemos, recordar las cosas que el Señor ha hecho con nosotros para poder soportar el presente, que es lo único que se nos pide vivir, porque el pasado ya pasó. No podemos regresar y arreglar las cosas. El futuro nos es incierto, no sabemos ni siquiera si llegaremos, pero sí sabemos que hay un Dios, el Dios del tiempo que conoce el pasado, el presente y el futuro. Pero recordar el pasado nos va entre medio del pasado y el presente. El pasado y el futuro, está el presente. Y para poder sobrellevar nuestro presente, tenemos que recordar nuestro pasado y acordarnos de las grandezas que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas. Empecemos con la salvación. Y de allí cada uno de nosotros sabemos desde dónde el Señor nos ha traído. Y para seguir adelante, acordémonos de aquella futura herencia que nos es prometida, herederos y coherederos con Jesús, porque ya todo fue pagado en la cruz, todo ya está saldado. Entonces, para agarrar ánimo, familia, yo creo esto está aquí a Cristo. No les tengáis miedo. Acordaos del Señor que es grande y temible, y luchar, que es lo que nos queda, seguir guerreando la batalla que hemos sido llamados a pelear. Bendiciones, amada familia.